Los corruptores bíblicos desde siempre han existido. Segunda de Corintios 2:17. Porque no somos como muchos mercaderes falsos que corrompen la palabra de Dios. Antes, como de sinceridad, como de Dios, delante de Dios hablamos en Cristo. Veamos un ejemplo claro de bíblica corrupción. Esto es tomar el verso como un simple platillo de un menú de restaurante sin considerar el contexto. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que os ha sido enseñada, sea por palabra o sea por carta nuestra. Dice, por palabra o por carta nuestra. Muchos usan este verso para justificar las tradiciones transmitidas por palabra o fuera de la Biblia, pero el verso habla primero que nada de retener la doctrina. Y veamos el texto en su contexto, iniciando con los dos versos que le preceden. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Se refiere a la doctrina de la salvación a través de la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. O sea, si crees en el Evangelio de la gracia de Dios, para salvación serás sellado por el Espíritu Santo. Efesios 1:13, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, en el Evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efectivamente, el Evangelio de la gracia de Dios que Pablo recibió en forma de misterio, Efesios 6:19, y que aquí Pablo hace referencia a ello. Hechos 20:24. Mas de ninguna de estas cosas hago caso, ni tengo mi vida preciosa a mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué? Se preguntará usted. Porque Segunda de Tesalonicenses fue escrita por el apóstol Pablo también, el apóstol de los gentiles, quien en esa condición recibió el Evangelio de la gracia de Dios en forma de misterio, es decir, no se le reveló antes a Pedro. Por ello, la doctrina medular de la salvación en la dispensación de la gracia de Dios vigente aún hoy se encuentra en 13 de las epístolas paulinas de Romanos a Filemón. Y así regresamos al contexto, verso precedente a aquel que estamos estudiando, Segunda de Tesalonicenses 2:14, a lo cual os llamó por nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por nuestro evangelio alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de la gracia de Dios le da la gloria a Jesucristo, porque vanas son las obras de los hombres para la salvación del alma. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gracia equivale a gratuito, pues la gloria es de Cristo. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así regresamos al versículo de estudio hoy, al primero arriba mencionado, segundo de Tesalonicenses 2:15. Esto es, en lo medular. Retened la doctrina que os ha sido enseñada, ya sea por palabra o por carta nuestra. Toda doctrina que no estuviere por carta en ese momento de la historia bíblica debía ser basada tomando como base el Evangelio de la gracia de Dios que da toda la gloria al Creador. Más aún, mucho más aún. La palabra en ese momento era trabajo en proceso, pues la epístola de Segunda de Tesalonicenses fue escrita en el año 51 después de Cristo y fue apenas la segunda de 13 epístolas que escribió el apóstol Pablo para el cuerpo de Cristo. No obstante, para el tiempo que se escribió la última epístola paulina para la iglesia de Cristo, esto es Segunda de Timoteo, escrita en el año 66 después de Cristo, todo quedaría escrito. Segunda de Corintios 1:13, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también reconocéis, y espero que aún hasta el final las reconoceréis. Es decir, lo que está escrito en los 66 libros del canon establecido es lo que fue bíblicamente predicado e instruido. Refraseándolo un poco más,
Toda palabra al final del Evangelio del apóstol Pablo quedó escrita por epístola. Por tanto, el mandamiento bíblico al respecto es: no añadas, no disminuyas, no perviertas el texto. Recuerde la importancia de analizar cada texto en su contexto. Ya analizamos los dos versículos precedentes a 2 de Tesalonicenses 2:15. Ahora analicemos los dos versículos subsiguientes, 2 de Tesalonicenses 2:16 y 17. Y nuestro Señor Jesucristo mismo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Nos dio consolación eterna por gracia, porque en el Evangelio de la gracia de Dios no hay del alma condenación. Ese es el contexto del texto de estudio. No sacramentos católicos, ni obras evangélicas, ni tradiciones antibíblicas. Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otro modo, la gracia ya no es gracia. Mas si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. No os dejéis engañar, que el hombre para gobernar tiene que dejar a la palabra de Dios en segundo lugar. Muchas gracias.